Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. Estamos transmitiendo una vez más el estudio bíblico. Esperamos que esta palabra que vamos a tener llegue a sus vidas y llegue a su corazón y a su mente y pueda ser de bendición. Sabemos que lo que estamos pasando, pero aún continuamos orando por cada familia. Y en esta tarde pues les pido por favor que ustedes tomen ese tiempo en leer la palabra y tomen el tiempo de estar con su familia. Amén. Gloria a Dios. Así es que, bueno, ¿quieres decir algo, amor? Dios les bendiga, hermanos. En esta hora me da mucho gusto poder saludar por este medio y esperemos que la palabra que vamos a hablar que sea una bendición para su vida y así vamos a empezar. Amén. Oramos al Señor que esta palabra sea de bendición. ¿Cómo ser Amén. llenos del Espíritu Santo? Bueno, hay algo muy preocupante, es que la vida del creyente pueda ser lleno de su Espíritu Santo. Porque ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios y esa es la promesa que Dios dejó antes de partir. Amén. Amén. Padre Santo, en esta Sí, tarde Señor pedimos maravilloso. Muchas que nos gracias. llenes de palabra y que nos des Sí, Señor palabra, que la maravilloso. En tu palabra que nombre vamos a hablar precioso, sea palabra Señor. que edifique, Gracias. palabra también que Sí, exhorte. Señor, Bendecimos a gracias. nuestros Sí, hermanos que Padre. están en casa, a Sí, nuestros Señor. hermanos que han salido a trabajar. Por las Pedimos que personas tú que les no te ayudes conocen que puedan también, llegar con Señor. bien y los libres de Gracias. todo peligro, Señor. Padre Santo, que en medio Gracias. de esta pandemia que estamos pasando, que tu iglesia, Señor, en general está pasando. Sabemos que los templos están llenos, pero nosotros, Señor, confiamos que tú estás en nosotros y tú has prometido estar con nosotros, que a través de esta prueba que estamos Sí, pasando, tu Señor. iglesia, Señor, crezca. Tal vez no podemos reunirnos, Señor, pero nosotros somos templos del Espíritu Santo. Tú habitas Gracias, en Señor. nosotros. Esa es tu palabra y esa es tu promesa. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo, Señor, sus hogares. Los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la honra, la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Amén Señor. y amén. Creo que una de las cosas que cada creyente debe de estar preocupado es cómo ser lleno del Espíritu Santo. Es buscar la llenura del Espíritu Santo. Sabemos lo que la palabra del Señor nos dice. Sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña. De algo tiene que estar lleno la vida del creyente. Ujú. Por ejemplo, si alguien está no estar al día de lo que está sucediendo en el mundo entero sobre las noticias, de eso va a estar lleno. Ujú. ¿A poco no? ¿Amén? Sí. Entonces, depende de qué está lleno la persona, no es lo que va a hablar. La vez pasada dijimos lo que oímos y lo que vemos es lo que testificamos. Entonces, si nosotros nos estamos llenando de cosas negativas, pues estaremos ¿qué? Hablando cosas negativas, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos llenamos de su Espíritu Santo, pues estaremos ¿qué? Hablando del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, es tan importante que la vida del creyente esté lleno de Amor, gozo. amén. Ujú. Exactamente, porque es algo importante que Jesús dejó hablando el apóstol Pablo, dijo que el fruto, pues ese es el fruto del Espíritu, ¿no? Que es Ujú. amor, gozo, paz, paciencia, pero ese es el resultado Amén. de ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo Porque sabemos? tenemos amor y gozo. Amén, exactamente. Entonces, ese Ajá. es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros nos llenamos a través de su palabra, a través de buscarle en oración, estoy seguro que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes algo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso 16. Jesús aquí prometió algo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, dice. El Espíritu de verdad, el cual el mundo dice no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esa es la promesa de Jesús, ¿no? Es la llenura del Espíritu Santo. Aquí es donde Jesús prometió que el Espíritu Santo moraría, ¿qué dice? En los Nosotros. creyentes, así Ujú. es, y que su residencia sería permanente. Es decir, que el Espíritu Santo estaría en nosotros para siempre y por siempre. Es decir, que muchas ocasiones pensamos que el Espíritu Santo va y viene, pero la palabra lo dice, estará en vosotros y estará con ustedes. Entonces, tenemos la promesa de Dios que estará.
En nosotros. En nosotros. En nosotros. Es permanente el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cierto o no? Entonces es importante, pues, una vez más, el creyente tiene que estar lleno. Tiene que estar lleno de algo. Hay personas que están llenos de odio, o hay personas que están llenos de rencor. Entonces, su vida está lleno de todas estas situaciones y esta persona va a estar todo el tiempo, pues, amargada, Quejándose triste, de todo. quejándose. Entonces, no es una persona feliz. Inclusive puede haber creyentes que pueden estar asistiendo a una iglesia y estar con amargura en su corazón. Es triste, pero esa es la verdad. Todas las cosas que están pasando hoy, como esta pandemia que está pasando, creo que es una manera que Dios también está sacudiendo a la iglesia, ¿no? Está sacudiendo a la vida de los creyentes, yo pienso. Entonces, creo más que nunca firmemente que la venida del Señor se aproxima, que la venida del Señor se aproxima, porque la venida del Señor dice que será como ladrón en la noche, que no sabemos cuándo ha de venir, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero lo importante es estar preparados. Sí, es tan importante que el creyente esté preparado en su vida, como las 10 vírgenes, ¿te acuerdas? 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Así es, entonces ellas, las prudentes, dice la Biblia, que estaban preparadas a la hora que viniera el Señor. De esa misma manera el creyente fiel debe de estar preparado para cuando el Señor venga, podamos irnos con él. Esa es mi esperanza mía y eso es lo que he estado esperando. Yo sé que por mucho tiempo muchos predicadores, maestros de la Biblia han dicho que el Señor se aproxima, que el Señor viene pronto y tal vez digamos como siempre decimos, pero no viene. El apóstol Pedro dice que no tengamos su venida como por tardanza, sino que la venida del Señor dice que Él es paciente porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, es decir, si el Señor no ha venido es porque seguramente hay alguien más para que sea salvo. O seguramente algún creyente necesita reafirmar sus pasos o necesita tener otro encuentro con el Señor o reafirmar su fe o como el hijo pródigo regresar al Padre porque el Padre lo está esperando, ¿no? Entonces el anhelo de Dios es que el creyente sea lleno del Espíritu Santo. Porque esa es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el creyente que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la Biblia establece? ¿Qué dice el apóstol? Más bien la historia de la iglesia, el libro de los Hechos, que es el capítulo 2, verso 4, dice así, ¿lo puedes leer? Dice, y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fueron qué? ¿Llenos de qué? Todos fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. Así es, y comenzaron a hablar, ¿qué dice? En otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, bueno, esta es la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? En la vida del creyente. El hablar en lenguas no es que tú vas a ir a una escuela para que tú aprendas a hablar en lenguas o que alguien se susurre a tu oído y repite conmigo y es un trabalenguas, ¿no? Entonces, eso es la manipulación, ¿no? Entonces, no creo yo en esa situación. No creo. Jesús fue muy claro al decir a sus discípulos, ustedes vayan a Jerusalén y no se muevan hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? En el aposento alto, por 10 días estaban esperando la promesa, estaban orando, así dice la palabra, ¿no? ¿Estaban qué? Orando, esperando la promesa. De pronto vino el Espíritu Santo, sopló aquella casa como un viento fuerte, recio, que se llenó la casa. Y dice la Biblia que todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Estas lenguas no eran aprendidas. Estas lenguas eran dadas por Dios. Eran dadas por Dios. Y estas lenguas que encontramos aquí en el libro de los Hechos, dice la Biblia que eran idiomas o dialectos, porque la gente los oía hablar de acuerdo a su propia lengua.
y les oía hablar las maravillas de Dios. Entonces, uno de los propósitos, pues, de hablar en lenguas es hablar las maravillas de Dios. Entonces, ¿cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Número uno, es que siguieron las indicaciones de Jesús. Segundo, ellos permanecieron, esperaron hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Dice también que ellos obedecieron. Amén. Y eso es bien importante. Cuando nosotros obedecemos, así es, podemos ser llenados del Señor también. Amén. Entonces, ser bautizado con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces, esto es tan importante en la vida del creyente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengo yo otra palabra que dice, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes. ¿Es un don para quiénes? Para algunos creyentes, ¿verdad? Para todos. Es para todos los creyentes. Entonces, el don del Espíritu Santo generaliza, es para todos. Es para todos, no es para algunos cuantos. No son nada más para aquellos que asisten a la iglesia fielmente o que dan su ofrenda o que dan su diezmo. No, esta promesa es para todos aquellos que creen. Ahora, yo siempre digo, bueno, es aquellos que le buscan, aquellos que lo anhelan. Creo que el Espíritu Santo va a llegar para aquellos creyentes que lo buscan. Amén. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú lo buscas, ¿qué hicieron en el libro de los Hechos? Fueron y permanecieron, o sea, obedecieron y buscaron. Entonces, la palabra del Señor dice que en San Juan capítulo 7, verso 37 al 39, dice que en el último gran día, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, una de las condiciones creo que es tan importante y fundamental para recibir el Espíritu Santo, ¿qué se requiere? Que lo anhelemos. Que lo anhelemos. Pero en este pasaje es que crean en él. El primer requisito para que alguien pueda ser lleno del Espíritu Santo, tiene que haber un encuentro genuino con Dios o un arrepentimiento genuino. Sí, tiene que haber un arrepentimiento. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros conducimos a personas a recibir a Jesucristo. Por ejemplo, cuando nos reunimos en el templo decimos, si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo, levante la mano, ¿no? Y las personas levantan la mano. Segundo lugar, si es el caso, decimos, puedes pasar aquí enfrente y quiero orar por ti, ¿verdad? En otras ocasiones les decimos, pues si has recibido a Jesucristo, levanta tus manos, repite conmigo estas palabras y ya conducimos a las personas a la oración de fe. Pero esa es una oración inducida, es una palabra, es una oración conducida, que está siendo inducida esa persona que repita con nosotros la palabra, la oración, nada más. Pero esa persona necesita tener, ¿qué? Un arrepentimiento genuino y hacerlo de todo corazón. ¿Qué es su oración? Porque muchos podemos hacer la oración. Exactamente. Mas, sin en cambio puede ser que solamente esté saliendo de nuestros labios, pero realmente de nuestro corazón no está saliendo. Y cuando no sale de nuestro corazón, sabemos que no es genuino. Y cuando es genuino, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe. Y es cuando Él viene y llena nuestra vida. Amén. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo no es para porque lo merezcamos, es porque es una necesidad. Oh, wow. Amén. Es una necesidad que todo creyente debe de tenerlo. ¿Por qué? Lo necesitamos porque Él es una persona, viene y nos consuela, viene y nos ayuda, dice que Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Entonces, es necesario que cada creyente sea llenado de Él. Lo necesitamos, por eso hoy estamos aprendiendo cómo ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Invitamos pues a usted, hermano, que usted pueda anhelar el Espíritu Santo en su vida. Tú debes de anhelarlo, debes de desearlo al Espíritu Santo en tu vida. Créeme que si tú pides algo creyendo, lo vas a recibir. Si tú pides al Espíritu Santo en oración creyendo, lo vas a recibir. Esa es la creencia y la convicción que nosotros tenemos, que si pedimos una cosa, Él nos lo va a dar. Amén. Amén. Así es que entonces, el primer paso es pídelo a Dios. El primer paso, creo, es anhelarlo.
y es orar que Dios te lo dé, Orar ¿no? que Dios nos lo dé. ¿Verdad? Así es. Ahora, ahora una de las cosas que encontramos aquí sobre la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente es que puede hablar en lenguas. Pero el apóstol Pablo también nos dice, ¿de qué sirve que yo hable en lenguas angelicales y humanas, pero si yo no tengo amor, de nada sirve? Entonces, una persona puede estar hablando en lenguas, pero si no tiene amor, De nada sirve. ¿de qué sirve? ¿O de qué servirá? ¿Viene a ser como metal que suena? ¿O metal que solamente da un sonido incierto? ¿O de qué sirve que yo pueda dar todos mis bienes, pero si yo no tengo amor? Alguien De nada puede, sirve. sí, alguien puede jactarse y decir, oh, es que yo hablo en lengua, sí, pero si no tiene amor, De entonces, nada sirve. entonces, ¿de qué va a servir las lenguas? Entonces, es importante una vez, hermanos, que usted sea lleno del Espíritu Santo. Que es que lo que el Espíritu Santo va a producir en usted, el fruto del Espíritu es amor. Es amor. No significa que no significa, es decir, que no pasemos momentos de no amar a alguien, porque sí va a haber. Pero yo creo así, yo creo que el Espíritu Santo nos ayuda, o sea, es decir, que nos capacita a amar a alguien que nos ha hecho daño. Por ejemplo, quién de nosotros no tiene sentimientos, ¿no? Cuando hemos recibido una ofensa de alguien, ¿no? O cuando, ajá. Todos sentimos, todos tenemos sentimientos, pero la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Así es. Multitud de errores. Entonces, cuando tenemos amor, que tenemos ese fruto, así es cuando nosotros podemos perdonar. Así mientras es. No. Así es. Entonces, necesitamos. Así es. Entonces, hemos hablado que el don del Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo. Y no es para que lo guardes. Oh, wow. No es para tenerlo guardado. Es para que sea usado. El Espíritu Santo viene y toca nuestras vidas cuando nosotros somos llenos de Él. Y créame que cuando estamos llenos del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo puede usarnos de diferentes maneras y es cuando los frutos vienen a manifestarse en nosotros y nosotros podemos hacer muchas cosas. El Espíritu Santo nos da ese poder de hacer las cosas. Nos capacita. Amén. Ahora, el ser lleno del Espíritu Santo no significa que somos perfectos. Oh, no, claro que no. ¿No? Entonces. No, tenemos imperfecciones. Amén. Tenemos errores. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores cada día más. Así es. Porque aún estamos en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza, exactamente. Hemos sido redimidos. Hemos sido comprados con precio. Ya la palabra de Dios dice, hemos sido comprados con precio, no con plata, oro o joyas preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así es. Ahora, Pedro también nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Vea la transformación. Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que hay una transición. Me gusta otra palabra que dice el apóstol Pablo. Dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Tu manera de vivir, tu manera de conducirte. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es cuando el Espíritu Santo viene, Él empieza a obrar en la vida del creyente. Es decir, cuando el creyente anhela o el creyente anhela y es lleno diariamente del Espíritu Santo, va a producir fruto. El Espíritu Santo no se recibe nada más cuando vamos a la iglesia. Ese se va cultivando diario. Porque diariamente pecamos a Dios. Así es. Por eso Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que si hemos fallado, podemos acercarnos a Dios confesando nuestros pecados. ¿Sí? Porque la llenura del Espíritu Santo, es decir, si yo peco, porque la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados
¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando lo ofendemos. ¿Cuándo es cuando ofendemos? Cuando no obedecemos. Cuando no la obedecemos. palabra. No, cuando pecamos. Cuando pecamos. Acuérdate que el pecar, nosotros pensamos que pecar es ir tomar, tener algún vicio. Claro que es, pero el pecado dice saber hacer lo bien o lo correcto Y no hacerlo. y no hacerlo, eso es pecado también. Eso es pecado. Entonces yo creo que Dios nos juzgará tanto por las cosas que hacemos como por las cosas que no hacemos. Es curioso, pero esa es la verdad. Entonces las cosas incorrectas que hacemos, que no son agradables delante de Dios, Dios nos va a juzgar. Pero también Dios nos llamará a cuenta por aquellas cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Dios nos llamará a cuenta también. Entonces es importante que cada creyente, hermano, que nos estás viendo, que tú entiendas la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y diariamente, todos los días. Esa es tu Todos los relación, tú y Dios, a la hora que tú quieras, pero es importante que tú apartes un momento para estar a solas con Dios. Amén. Entonces, segundo lugar, el Espíritu Santo también es otorgado en el momento que dijimos que el hombre se arrepiente. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en la vida del creyente? En el momento que se arrepiente. Dice Efesios, quiero leer Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en él también, el Espíritu Santo, dice, es otorgado en el momento de la salvación. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en el momento que creímos, se nos fue dado el Espíritu Santo. No tengo ahorita el pasaje, pero la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, el momento que el creyente se arrepiente, como decías hace rato, el momento que la persona tiene un genuino arrepentimiento, en ese momento Dios pone un sello de propiedad. Porque somos de Él. Ajá. Así es, porque si confesamos con nuestra boca, porque primero dice, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, entonces, ¿qué dice? Seremos salvos. Entonces, es importante el arrepentimiento en la vida de las personas. Aquel hombre que dice que venía de Jerusalén después de adorar a Dios, ya iba va a su destino y Dios lleva a Felipe al desierto y le dice que se acerque con aquel hombre que va leyendo Isaías capítulo 53. Entonces le dice, ¿entiende lo que lees? Y aquel hombre dijo, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces aquel hombre dice que se acercó y le empezó a explicar. Y dice que al ver agua, ya sea un río, una laguna, ¿sí? Entonces dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si tú crees, bien puedes. Si crees de corazón, bien puedes. O sea, ¿qué impide? Si tú crees. Entonces, la condición es creer. Amén. Ese es número 1, ¿no? Vuelvo otra vez, el libro de los Hechos también dice, aquel carcelero, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? Entonces, y también le dio la promesa, tú y también los tuyos, ¿no? Entonces, ahí está, la primera condición es creer. El momento que una persona cree, es sellada por el Espíritu. Wow, esa es la promesa del Espíritu, ¿no? Entonces, eso es importante. Dice Gálatas capítulo 3, verso 22, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu porque guardaron las obras de la ley o porque oyeron con fe? Cuando la persona oye por fe, cree por fe, recibe el Espíritu Santo. Amén. Entonces, también enfatiza pues esta misma verdad diciendo que el sello y la residencia del Espíritu Santo en el creyente tuvieron lugar en el momento que la persona cree en Jesucristo. Amén. Tercer lugar, también creemos que el Espíritu Santo mora permanentemente en la vida del creyente. El Espíritu Santo es
dado a los creyentes en como un primer depósito. Tú y yo sabemos que cuando nosotros vamos y compramos algo, damos un primer depósito, ¿no? Es un anticipo. También nosotros se nos fue dado al Espíritu Santo como un depósito, ¿no? Amén. Como un principio nada más de lo que va a ser en realidad, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser llenados del Espíritu Santo cada día. Amén. Entonces quiere decir que cuando nosotros recibimos a Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo. Amén. Más cuando hablamos en lenguas es cuando es la manifestación del Espíritu Santo. Y muchas veces como cristianos estamos tristes porque pensamos que no tenemos al Espíritu Santo, pero no es así, porque la Biblia dice que desde el momento que le hemos recibido, dice que hemos sido sellados. Así es. Así es. Dice Efesios, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 4:30 dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese sello de propiedad, ¿no? Amén. Propiedad. Así es, que somos de Él. Somos de Él. Sea que vivamos o que moramos, somos de Él. Ya la canción lo dice, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Entonces es importante, hermano, que busques la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Para qué? Bueno, como tú decías, porque nos capacita. ¿Para qué? Para poder servir de la mejor manera al Señor. Así es. Me gusta mucho lo que Jesús dice. Dice, quiero que vayan a Jerusalén. El capítulo de Hechos, capítulo 1, verso 8. Y serán llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era el propósito? Para que puedan, ¿qué dice? Ser testigos. ¿Qué dice el verso 8? Lo tienes, ¿verdad? Sí, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, bueno, Jesús dio esta palabra. Van a recibir poder para... A veces nosotros de la mala manera de decir, presumimos como que si, yo tengo el Espíritu Santo, tú no lo tienes, y como fuera un prendedor, un pin aquí, decir yo lo tengo y tú no lo tienes, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito que tú tienes el Espíritu Santo? Pudiera ser que muchos de nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo como un adorno. Como un adorno nada más. Y eso es muy triste cuando pasa eso. Así es. ¿Verdad? Así es. Debemos de echar mano al Espíritu Santo. Para ser testigos. Para ser testigos. Efectivos. Es decir, Jesús dijo, les daré una vez el Consolador. Él estará con ustedes para siempre. Y la promesa que Jesús dice, pero recibirán, ¿qué dice? Poder. Poder cuando venga el Espíritu Santo. Amén. Y me serán testigos. Entonces, uno del propósito que Dios quiere que tú seas lleno es que puedes ser un testigo efectivo. Amén. Un testigo en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia y donde tú te encuentres. Y que tú puedes desenvolverte y que puedes desarrollar ese don que Dios te ha dado o esa habilidad que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Así es que el propósito que Dios tiene es que tú puedas servirle, que tú puedas ser un testigo efectivo. Amén. ¿Cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos hacer llenos del Espíritu Santo? Ya dijimos que es un don. Amén. Que es un don. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir? Acuérdate que un regalo no se compra, es una dádiva, es un regalo. Un regalo es un regalo. Alguien cuando te da un regalo, a veces en tu cumpleaños, porque siente en su corazón dárnoslo, ¿no? Tal vez no seamos merecedores. Amén, yo creo, ¿verdad? Pero Dios ve que es un regalo en nuestras vidas, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Así es, lo necesitamos para poder agradar al Señor de una mejor manera. Amén. Entonces te invito para que tú seas lleno del Espíritu Santo.
una de las cosas también que nosotros podemos mirar es que cuando no estamos llenos Ujú, del Espíritu Santo, bueno, a mí me pasó en el principio, yo recuerdo que yo tenía miedo a hablar de la palabra del Señor ujú, y yo tenía como vergüenza o compartir con mis amigos. A ujú. veces como yo me quedaba callada o me daba como pena decir yo voy al templo, me daba vergüenza algunas cosas, no tenía esa libertad de yo poder decir lo que Dios Con había hecho en seguridad. mi vida. Yo no podía testificar o contar un poquito de mi vida. Sabía lo que Dios había hecho en mi vida, pero yo no podía. Me daba como miedo, un cierto temor, pero recuerdo cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, me di cuenta que ya no tuve miedo, yo podía testificar, yo podía hablar, podía orar por las personas y acercarme a ellas y Mm, orar por su necesidad, orar por su enfermedad. Y podía hacer muchas cosas, ya no me daba vergüenza tampoco, yo con tanta libertad yo podía decir, hoy yo asisto a tal lugar. Y empecé a hablar con tanta libertad y decir lo que Cristo había hecho en mi Gloria a vida. Dios. Esa es la libertad que el Espíritu Santo viene y te da a ti con ese poder. Por eso dice Gloria a la Biblia Dios. que nos da poder. Por eso es bien necesario que Ujú, nosotros como hijos de Dios seamos llenados. Me gustó mucho la introducción. Dice que muchas de las personas podemos estar llenas de gozo, de paz, de seguridad y de amor, pero también otros podemos estar llenos de dudas, de quejas, de desconfianza. Podemos poner muchos pretextos para muchas cosas, ¿verdad? Pero también podemos estar llenos de incredulidad, de hermetismo, podemos ser agresivos o podemos decir todavía mentiras, pero cuando el Espíritu Santo viene y toca nuestra vida, hace personas diferentes. No Gloria a podemos Dios. creer. Yo a veces me ponía a pensar, ¿verdad? Digo, oh, yo no soy la misma Ofelia de antes y yo podía ver el cambio en mi vida. Era algo tan hermoso, cualquier necesidad, cualquier problema, Mm, yo ya no me sentía sola porque yo sabía que Dios estaba conmigo y yo tenía esa confianza que yo podía amén. acercarme. Por eso es bien necesario que seamos llenos del Espíritu Santo cada Ujú, día. amén, así es. Ujú. Bueno, hemos visto que es un regalo el Espíritu Santo y que Él desea que tú seas lleno de su Espíritu Santo. Él quiere producir en ti, Él Ujú. quiere manifestarse en tu vida. Quiero concluir con en esta tarde, que así como el Espíritu Santo vino en la primera iglesia primitiva o los primeros creyentes, de la misma manera puede Dios manifestarse hoy día Amén. en la vida de aquellos que lo anhelan y lo desean. Amén. Tú debes de anhelarlo. Pedirlo. Quieres pedirle al Ujú. Señor. Si tú le pides de todo corazón, Él está presto. Amén. Él Amén. está ahí a tu lado Así es. para ayudarte. Quiero referirme a un texto en el Antiguo Testamento, tal vez no bajo otras circunstancias, pero cabe mencionar, dice, clama a mí, dice Dios, y yo te Amén. responderé. Nada más usar esa frase. Si hay alguna situación en tu vida que tú estés necesitado, clama a Dios Amén. en la condición que te encuentres. Él te va a responder. Clama a Dios en la condición que tú te encuentres. Él va a responderte. Yo lo creo así firmemente. Si tú pides de corazón, no importa en Amén. la situación que tú estés, Dios te va a responder si tú le crees. Amén. Tal vez estés pasando alguna situación que nadie conoce, pero Dios, que todo lo sabe, Él está allí para ayudarte. Amén. Amén. Ahora, si tú, hermano, deseas y anhelas el Espíritu Santo, o nunca se te ha ocurrido, permíteme decir, el anhelar, pues yo despierto en ti, te exhorto, te animo que anheles al Espíritu Santo en tu vida. Amén. 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 Así es. Entonces, eso es importante que cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y que solamente Él conoce nuestra necesidad. Amén. Quiero llevarte en oración pidiéndote que en esta tarde tú puedas, haz tu propia oración con tus propias palabras. Yo voy a estar orando por ti y voy a pedirle al Señor que
por favor, Él escuche nuestra oración. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, te doy muchas gracias por darnos la oportunidad en esta tarde de poder transmitir este mensaje, de poder llevar a nuestros hermanos a tu palabra. Te pido por favor que nos ayudes. Por favor, Señor, llénanos de ti y que pueda haber en nosotros la manifestación. Tanto, Señor, el tener la paz como tener el gozo. Pero también, Señor, ayúdanos a ser mansos. Ayúdanos, Señor, a practicar la paciencia y ayúdanos, por favor. Llénanos de tu amor. No permitas que caigamos, Señor, como el apóstol Pablo decía, ¿de qué sirve que hable en lenguas, pero si yo no tengo amor, pues de nada me servirá? Ayúdame, Señor, a amar a aquellos, a nuestros enemigos. Sabemos que no tenemos enemigos, pero hay personas, Señor, que nos ven como sus enemigos. Ayúdanos a nosotros a amarlos, por favor, en el nombre de Jesús. Pido, por favor, que si algún hermano está anhelando ser lleno del Espíritu Santo, llénalo, Señor. Sí, Señor, gracias. Que esta persona pueda experimentar en su vida la llenura del Espíritu Santo, pero que también pueda tener la manifestación, así como la primera iglesia. No solamente el capítulo 12, sino mucho más en el pasaje del libro de los Hechos vemos la manifestación del Espíritu Santo cuando eran llenos los creyentes de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias porque eres nuestro fiel consolador y compañero. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Pues recuerda que estamos orando por ti y esperamos en Dios pronto vernos, que pronto podamos reabrir nuestra iglesia. Y pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Nada más quiero decirte que te amamos y que nosotros estamos para servirte. Recuerda, tienes nuestro número de teléfono. Llámanos a cualquier hora. Ahí estamos. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde.